Siempre he usado Instagram y es la red social que más me gusta. Sin embargo, recientemente decidí abrir un Facebook y empecé a publicar contenido también por ahí. Para mi sorpresa, resulta que esta es la cuenta que más rápido crecimiento ha tenido. Probablemente porque se me hizo viral un reel que alcanzó o ha alcanzado más de 330,000 reproducciones. Y este reel que se hizo viral habla de endeudarse, pero endeudarse para hacer dinero, algo que puede sonar un poco controversial para algunos. Lo cierto es que a raíz de este video y a raíz de todas las preguntas que se repetían a diario sobre cómo es que esto era posible, cómo es que se hacía y si podía guiarlos en un paso a paso para aplicar esta estrategia, se me ocurrió hacer este video. Así que si vienes de este reel, entonces aquí por fin entenderás con mucho más detalle cómo es que es esto posible, cómo puedes endeudarte para hacer dinero. Y cabe destacar que esto es algo que los ricos han hecho siempre, es algo que toda la vida han hecho los millonarios. Usan el dinero de otros para ellos seguir haciendo más dinero y seguir haciendo crecer su patrimonio. Esto es algo que puedes ver comúnmente en las empresas de construcción, es un claro ejemplo de esto. Normalmente financian el proyecto con dinero del banco, con dinero de inversionistas, venden de forma anticipada el proyecto que van a desarrollar y prácticamente financian en su gran mayoría con el dinero de otros la obra o el proyecto que están emprendiendo o que van a hacer. Una empresa que representa un claro ejemplo también de cómo puedes usar deuda para obtener ventajas o beneficios es Apple. Sin duda, Apple, a pesar de que es la empresa más valiosa del mundo y que tiene unas reservas de efectivo gigante, se ha endeudado en el pasado antes de usar su propio dinero disponible. Tú te podrás preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Apple haría algo como esto? Y la respuesta es sencilla, porque haciendo esto puede obtener beneficios fiscales, entre otras razones, pero esta pudiera ser la principal razón o una razón bastante importante o de peso. Y es que en algunos países, incluyendo en los Estados Unidos, que es donde Apple opera y digamos que tiene su empresa matriz y es de donde es Apple, los intereses pagados sobre la deuda normalmente pueden ser deducibles de los impuestos. Entonces eso puede hacer que la deuda sea una forma de financiación mucho más eficiente desde el punto de vista fiscal en comparación con el uso de efectivo. Por ejemplo, supongamos que Apple pide prestado $1,000 a una tasa de interés del 5%. Eso significa que Apple estaría pagando $50 en intereses cada año. Pero como en los Estados Unidos las empresas pueden deducir estos intereses del pago de la deuda de los ingresos imponibles, entonces si Apple paga un 21% aproximadamente de impuestos sobre la renta, sobre los ingresos, esos $50 de intereses que se pagaron para poder cubrir los intereses de la deuda, puede deducirlos de estos impuestos, haciendo entonces que el costo real de la deuda realmente sea menor. Y para explicártelo, te lo voy a dibujar acá para que me entiendas mucho más claro. Eso se ve más o menos así. Supongamos que Apple pide un préstamo, como te estaba comentando, de $1,000, ¿verdad? A una tasa de interés anual, que es lo que solemos ver como APR, del 5%. Eso quiere decir que en intereses Apple va a pagar $50 anualmente. Ok, sin embargo, si Apple ingresa en ganancias, voy a colocar acá, durante ese mismo periodo de tiempo, es decir, en 12 meses, un año, $1,000, de los cuales tendría que pagar en impuestos probablemente un 21%, eso quiere decir que ya Apple no va a tener que pagar el 21% de $1,000, porque estos $50 que se pagaron en el interés de la deuda son deducibles, ¿ok? Deducibles de estas ganancias. Eso quiere decir que Apple va a pagar impuestos, o el 21%, en base a 950. Eso representa para Apple un ahorro
Voy a colocar acá un ahorro de 10.50 dólares. Obviamente esto es un ejemplo con un préstamo de $1.000. Apple se endeuda por miles de millones de dólares. Eso quiere decir que como Apple no pagó impuestos sobre esos $50 que pagó de intereses por el capital prestado, finalmente estos 10.50 dólares lo resta, porque se los está ahorrando, de estos 50 dólares que pagó por la deuda, por el costo de la deuda. Eso quiere decir que en términos reales, realmente la deuda de estos $1.000 anualmente a Apple le está costando $39.50. ¿Ok? Que en términos porcentuales es 3.95% en comparación a este 5%. Entonces ven cómo finalmente Apple logra endeudarse, logra apalancarse en deuda para obtener ventajas fiscales, obtener deducción, de poder hacer deducciones de los intereses que paga por ese préstamo y no tener que usar necesariamente sus reservas de efectivo. Sin embargo, como yo sé que hay varios que son más inteligentes que el CEO de Apple, seguramente se estarán preguntando, pero ¿por qué Apple se endeuda? De igual forma paga un 3.95% anual sobre el capital obtenido, en vez de usar sencillamente su propio dinero disponible y de esa forma entonces no paga ningún interés sobre la deuda y de igual forma se está ahorrando dinero. Pues la razón es porque probablemente, o pueden haber muchas razones, pero probablemente para Apple es más rentable mantener efectivo porque le da más solidez a la compañía, o sencillamente quieren ser más flexibles con planes futuros de expansión o de nuevos proyectos, o hay algún costo de oportunidad asociado con ese dinero, con el uso del dinero en comparación a tomar esta deuda, o sencillamente también un caso que puede ser muy real es que tienen que repatriar ese dinero. Por ejemplo, Apple está en todo el mundo, se necesitan traer dinero de la India, de China, de Europa a los Estados Unidos, pues estarán sujetos a impuestos y seguramente el costo entonces de repatriar ese dinero puede ser mucho más elevado que la tasa de interés de la deuda. Entonces, de esa forma, pidiendo dinero prestado, a pesar de tener reservas de efectivo, sigue siendo rentable para Apple endeudarse, porque si ya con ese dinero prestado pueden obtener un rendimiento mayor del 3.95% anual, están teniendo ganancias a pesar de que tienen una deuda. Entonces hay realmente demasiadas consideraciones fiscales y contables que Apple puede considerar a la hora de tomar o no un préstamo o de hacer algún tipo de movimiento o acción como esta. Sin embargo, es algo que ya Apple ha hecho en el pasado. Acabo de justificar cuáles podrían ser algunas de las razones por las que pudiera hacerlo y sin duda si lo ha hecho es porque ha logrado obtener un beneficio a cambio. Otro ejemplo claro de alguien que sabe endeudarse es Mark Zuckerberg, el cofundador de Facebook. Es una persona que a pesar de ser de las más ricas del mundo, en el año 2012 tomó un préstamo para comprar una casa de aproximadamente $6 millones en California, su casa en Palo Alto, si no me equivoco, en California. ¿Y por qué lo hizo? Porque el préstamo le salía rentable, es decir, la tasa de interés preferencial a la que Mark Zuckerberg podía acceder era del 1%, pero la inflación era del 2%, entonces solamente por concepto de inflación ya Mark Zuckerberg estaba ganando dinero solamente por tomar un préstamo. Eso sin considerar la apreciación en valor que iba a tener o que puede tener la propiedad en el tiempo. Entonces, Mark Zuckerberg tenía la posibilidad de usar 6 millones en deuda, que era lo que costaba la casa, y no necesariamente gastar de su dinero o de sus ahorros ese capital, porque podía con ese dinero probablemente invertirlo en otro lugar y que le hiciera más dinero. Entonces tomas una deuda a una tasa de interés preferencial que te permite nada más por la inflación ya ganar dinero y al mismo tiempo no te descapitalizas. Entonces es una deuda que es rentable y eso te lo voy a explicar también acá para que entiendas cómo se ve. A Mark Zuckerberg le prestaron, vamos a colocar acá, borrar esto. A Mark le prestaron $6 millones aproximadamente. Puede que haya sido un poco menos realmente.
¿ok? Al 1%. Eso quiere decir que en un año la deuda de Mark Zuckerberg va a ser 6 millones más 1%, entonces es 6 millones 60 mil dólares. ¿Ok? Esa va a ser la deuda que Mark Zuckerberg va a tener al primer año porque tiene una tasa de interés del 1%. Pero la inflación es del 2%. Eso quiere decir que aunque en valor nominal Mark Zuckerberg debe 6 millones 60 mil dólares, en valor real el poder de compra de ese dinero ha disminuido porque hay una inflación que le está restando valor o capacidad de compra a ese total del monto actual o nominal que él debe o que está adeudando. Es decir, que si él le resta el 2% por concepto de inflación a este monto, quiere decir que realmente el poder de compra de 6 millones 60 mil dólares es de aproximadamente o exactamente 5 millones 938 mil dólares. Es decir, que él se está ahorrando dinero, porque Mark Zuckerberg tiene que pagar 6 millones 60 mil dólares, pero realmente ese dinero compra lo que compran 5 millones 938 mil dólares. Eso le suma a Mark Zuckerberg una ganancia de 62 mil dólares, ¿ok? Aproximadamente. Si no me equivoco, estas son las cuentas. Las puedes sacar tú y puedes comprobar lo que te estoy diciendo. Entonces, finalmente, Mark Zuckerberg, por tomar esta deuda, está haciendo dinero año tras año, sin necesidad de capitalizarse. Entonces, ¿sí me entienden? O sea, les estoy dando ejemplos acá para que ustedes puedan comprobar y ver por ustedes mismos cómo empresas y cómo personalidades, incluso teniendo grandes sumas de efectivo, siendo personas millonarias, se terminan endeudando en algunos casos esta persona para comprar una casa, como cualquier mortal, pudiendo comprar decenas de casas con el capital que tiene, con el dinero que tiene, porque la deuda es rentable. Y eso es lo que tenemos que entender. Algo que quizás limita a las personas o le genera temor a las personas sobre la deuda es porque desconocen que endeudarse no es necesariamente malo, porque existen dos tipos de deuda. Existe la deuda mala y la deuda buena. Normalmente la deuda mala es aquella deuda que es de consumo, aquella deuda que saca dinero de tu bolsillo y pagas tú. En cambio, la deuda buena generalmente es una deuda que se utiliza para inversión, es una deuda que pone dinero en tu bolsillo y que pagan otros. ¿Ok? Quédate con eso, anota. Así que yo te voy a explicar cómo tú, entendiendo estos conceptos, vas a poder implementar este conocimiento y estas estrategias de forma práctica en tu realidad. Lo primero que tienes que tener claro son los conceptos básicos que puedes ver a la hora de tomar un préstamo o de al menos considerar un préstamo, que es el plazo del préstamo. Esto es la duración o el tiempo de este préstamo, 12 meses, 24 meses, 36 meses, 5 años, 10 años, 30 años. ¿Cuánto tiempo dura ese préstamo que vas a tomar? Porque en base a eso vas a poder determinar muchas cosas más y el costo total entonces del interés de ese préstamo. La tasa de interés, ¿ok? Muy importante que sepas cuál es la tasa de interés. Normalmente suele ser expresado, reflejada como APR, que no es más que la tasa de interés anual. Eso quiere decir que si te van a prestar 10 mil dólares con una APR del 10% por 5 años, no es que vas a pagar 10% de 10 mil dólares en los 5 años. Vas a pagar 10% del capital o del principal, que es el monto que te prestan anualmente. ¿Ok? Finalmente, no quiero quizás hacerlo tan complejo, pero como hay algo que se llama amortización, que no es más que el pago o el proceso de pago de la deuda, cuando tú empiezas a pagar las cuotas mensuales, estás normalmente abonando al principal o al capital prestado y estás abonando a intereses. Cada vez que tú haces un abono al principal, ese cálculo del porcentaje de interés que se te va a cobrar por la deuda disminuye, porque al principio eran 10 mil,
pero luego puede ser calculado a 9.500, luego puede ser calculado a 9.000, porque cada vez que vas pagando, pues el principal va disminuyendo. Entonces, finalmente, vas a terminar pagando normalmente menos del APR de forma anual. Y cuando sacas la cuenta, si el APR es de 10% por $10.000 en 5 años, tampoco es que pagas 10% por 5, 50%. No, porque el capital va disminuyendo a medida que se va amortizando ese préstamo. Pero en términos simples, pues el APR es esto, la tasa de interés que vas a pagar de forma anual por el capital prestado. Como te acabo de decir, el capital principal no es más que el monto del préstamo y la amortización es este proceso mediante vas abonando el pago de la deuda, ¿ok? Entonces, una vez que tienes todo esto en cuenta y que conoces estos conceptos, algo que siempre tiene que ser ley para ti, para que tú puedas considerar un préstamo, es que la tasa de interés del préstamo siempre, escúchame bien, siempre debe ser menor que la rentabilidad que tú puedes obtener o que pretendes obtener de ese capital. En esto se resume todo el video y ahí está todo el secreto. Porque si tú entiendes que si te prestan dinero a una tasa de interés menor que la rentabilidad que tú puedes obtener de ese capital invertido o colocado en diferentes lugares, siempre vas a ser rentable. Y eso lo puedes lograr de muchas maneras. Puedes invertir en tu emprendimiento, en tu negocio, en tu empresa, en bienes raíces, en traer algún tipo de mercancía y venderla. O sea, hay tantas cosas. Obviamente sí, entiendo que hay matices que conocer y que considerar antes de hacer esto y que por supuesto es un riesgo y que no todo el mundo tiene la capacidad o la estructura de hacer esto de forma efectiva y por eso es que tantas personas les huyen a las deudas, tienen temor, piensan que el crédito es malo, que las tarjetas de crédito son malas, que endeudarse es malo, no necesariamente porque lo sea, sino porque no saben cómo usarlo. Un cuchillo puede ser malo en las manos de una persona que no tiene conocimiento, en las manos de un niño un cuchillo es un arma, pero en las manos de un chef un cuchillo es una herramienta para hacer arte. Entonces, estas son las cosas que muchas personas se sesgan y enseguida comentan, como lo han hecho en este reel y en cualquier lugar, se expresan de esta manera. No, endeudarse no está bien. Vas a vivir cargado con estrés, endeudado. No vas a progresar porque vas a tener luego el estrés y es mentira. Finalmente vas a pagar muchos intereses. Personas que hablan sin conocimiento, sin saber. Yo me he endeudado en el pasado. Yo me endeudo constantemente de forma eficiente. Las personas que dicen, yo estoy libre de deudas. Bueno, está bien, pero no entienden el poder de la deuda. Los grandes millonarios tienen deudas. ¿Por qué creen que Elon Musk, cuando compró Twitter, se endeudó para comprarlo? A pesar de ser la persona más rica del mundo. Por alguna razón es. Entonces, cuando entendemos que existe la deuda buena y la deuda mala, podemos aprovechar la deuda buena para nosotros hacer patrimonio y crecer nuestros ingresos y nuestro capital. Quiero mostrarte acá cómo Citibank me ha ofrecido un préstamo. Aquí estamos en mi cuenta de Citibank y tengo una oferta para recibir un préstamo de hasta $15.000, ¿ok? Como pueden ver acá, es un préstamo de hasta $15.000 en un lapso de tiempo para devolver el pago total del préstamo con los intereses, que es un APR, como les explicaba hace un momento, de 10.99%, hasta 60 meses. Puedo colocarlo en 48, en 12 meses, por supuesto. Mientras menor sea el periodo de tiempo, pues más alto va a ser la mensualidad o el pago mensual que voy a tener que pagar por el préstamo. Si yo lo tomara a 60 meses, entonces esto fuera el cálculo que yo estuviera que tuviera yo que pagar por este préstamo. Si se fijan, a pesar de que dice que es un 10.99% de APR de forma anual por 60 meses, que son 5 años, al final de este ejercicio, si multiplicamos, tengo acá la calculadora, si multiplicamos 329.69 por 60 meses, nos está dando un total de $19.781 que yo voy a tener que devolver. Es decir, estaría tomando $15.000 para en 5 años devolver $19.000. Me parece a mí atractivo incluso porque son $4.000 solamente de interés aproximadamente a lo largo de 5 años. Pero
¿Por qué pasa esto? Fíjense que a pesar de que es casi un 11% de interés anual, que si lo multiplicáramos 11 por 5 fueran 55%, el 55%, 15.000 más 55%, serían alrededor de $24.000, más o menos, que tendría yo que devolver. Pero no es así, porque como les explicaba hace un momento, no es de esa forma que se calcula. O sea, muchas personas cometen ese error. Multiplican 11% entonces anual de 15.000 por 5 son 55% que tengo que pagar del monto total de la deuda. Pues no, porque el abono o amortización, como en este caso $329.69 que yo voy pagando mensualmente, siempre está restando al principal, y este 10.99% se calcula del principal, que el primer año normalmente es más alto, o los primeros años, porque la mayor parte del abono se va a los intereses. Pero a la parte final del préstamo, o los últimos años del préstamo, normalmente el principal o la amortización o el pago mensual va mucho más al principal, haciendo entonces que el principal disminuya más rápido. Claro, ya el banco cobró sus intereses, ¿ok? Pero es para que me entiendan también acá este ejemplo, y pues les quería comentar acá este ejercicio para que ustedes lo sacaran o lo hicieran conmigo. Así que así es como tú también lo puedes aplicar. Puedes conseguir un préstamo que te sea rentable. Si te fijas en este ejemplo de los $15.000, yo estoy pagando mensualmente, si tomara el préstamo, $330 aproximadamente al mes. Es decir, si yo con $15.000 logro obtener unas ganancias de más de $330 al mes, ya entonces me está haciendo rentable, porque puedo pagar el préstamo y estoy obteniendo un ingreso. Así que hay muchas personas que pues sencillamente se limitan a no tomar ninguna deuda, porque obviamente sí, te repito, es delicado, pero es posible no necesariamente tener que usar tu dinero, incluso si no tienes dinero, y buscar alternativas u opciones para esto. El mismo ejemplo, si esos $15.000 me permiten hacer más de $4.000 al año, pues también está siendo rentable, porque $330 aproximadamente que tendría que pagar mensualmente, multiplicado por 12 son menos de $4.000. Si logro hacer más de $4.000 con esos $15.000 invertidos el primer año, entonces es una deuda que está dejando dinero en mi bolsillo. Yo sé que aquí muchas personas pueden decir, pero ¿a quién le pido prestado? ¿Cómo consigo un préstamo? Bueno, hay muchas alternativas y opciones. Por supuesto, la intención es que puedas conseguir un préstamo con una tasa de interés lo más baja posible, y que puedas pagar y que puedas realmente tener una estructura bien clara de cómo lo vas a hacer. Te repito, es el conocimiento y la experiencia lo que va a ser clave y determinante para que logres tener éxito. Pero si desde un principio ya estás pensando que vas a fracasar o tienes miedo, entonces no hagas nada, porque ya estás destinado a fracasar. Si tú eres de esos que desde un principio dicen, no, esto no se puede hacer, no lo hagas. Déjaselo a otro, que otro lo hará y otro obtendrá una ganancia. Incluso, para ser más arriesgado aún, hay personas que hacen esto con tarjetas de crédito. Usan el crédito, esperan la fecha de cierre de la tarjeta y tienen todavía 30 días más para pagar un mínimo o para pagar el total, para no pagar intereses. Es decir, tienen aproximadamente 60 días de crédito. En 60 días de crédito tú puedes hacer algo. Si agarras $1.000, compras un iPhone y luego lo puedes vender y lo vendiste en 1.500, te quedaron 500, pagaste la tarjeta de crédito, algo hiciste. Yo de esto tengo escuela. La gente piensa que uno está acá y cayó ya con cierta estabilidad económica y con logros financieros, pero no. Yo vengo de estar en la calle, de vender persona a persona, relojes, bolsos, carteras, de vender hot dogs, de hacer muchos emprendimientos y hacer muchos negocios. Entonces, te estoy hablando de algo que yo sé y que he experimentado con mi propio esfuerzo y con tengo mis propias anécdotas que te puedo contar. Así que es algo que tú puedes hacer. Conseguir un préstamo que te pueda ser rentable para invertir ese capital en tu negocio, en un nuevo emprendimiento, o incluso, si quieres ser mucho más arriesgado, en mercados financieros. Algo que realmente es poco recomendable, porque los mercados financieros son completamente impredecibles, pero como te lo digo, siempre la experiencia y una excelente gestión de riesgo va a poder disminuir tu probabilidad de fracaso y va a poder aumentar tu probabilidad de éxito. Y finalmente, cuando a veces no se tiene nada, entonces, ¿qué se puede perder? Cuando tú no tienes nada y cuando necesitas capitalizarte para crecer, a veces tienes que lanzarte al agua.
A veces tienes que hacer cosas que otros considerarían arriesgadas o alocadas. ¿Por qué los grandes millonarios no invierten en el mercado cripto? Bueno, sí hay, pero la mayoría, las personas de gran patrimonio, todavía no se acercan al mercado cripto porque es un mercado sumamente volátil, especulativo, manipulado y poco regulado. Estas personas tienen grandes capitales y no van a exponerse a un mercado tan volátil. Pero ¿por qué personas con poco capital empiezan en muchos casos por el mercado cripto? Justamente porque también, partiendo de todo lo que te acabo de mencionar anteriormente, es lo que permite que puedan tener ganancias exponenciales y apreciación de su capital de forma exponencial o rápida, permitiendo entonces que se capitalicen. Una vez que tienes más dinero, intentas tener menos exposición al riesgo. Cuando tienes poco dinero, tal vez te expones más al riesgo, es verdad, puedes perderlo todo, es cierto, pero también necesitas capitalizarte lo más rápido, lo más pronto posible. Así que va a depender siempre de lo que tú estés buscando, de tu perfil financiero, de tus objetivos financieros, de tu capacidad, de tu aversión a la pérdida. O sea, son muchas cosas que se tienen que considerar, pero es realmente posible y es completamente alcanzable, y es algo que los ricos, te repito, hacen siempre. Usan la deuda para hacer más dinero. Y partiendo entonces de los riesgos asociados con endeudarse, algo que siempre tienes que tener en cuenta es que jamás te endeudes con una tasa de interés variable, ¿ok? Porque no tienes la manera de predecir ni calcular cuánto te va a costar esa deuda en el futuro. Tal vez el primer año es al 5%, pero luego al 10, al 15, al 20%. No tienes manera de predecirlo o de estimarlo. Entonces, un punto para que no te endeudes, no lo hagas con una tasa de interés variable. Define siempre el plazo del préstamo, ¿ok? Ten en cuenta cómo vas a pagarlo, en cuánto tiempo y en cuánto te va a quedar el monto de las cuotas mensualmente o anualmente. Eso tenlo siempre en cuenta. Son estas pequeñas cosas que tienes que tener claras y son decisivas a la hora de tomar o no un préstamo. Y por supuesto, comprueba que no existan penalidades o que no haya ningún tipo de multa por hacer un pago anticipado del préstamo o por hacer un abono extraordinario al capital. Todas estas cosas que te he explicado y que te estoy comentando son las cosas que tienes que conocer para entonces poder diseñar un plan, una estrategia y estructurarte a fin de que tú veas si tienes la capacidad de conseguir capital y hacer algo con ese capital sin necesariamente exponer tu dinero. Por supuesto que sí, vas a estar expuesto a riesgo, vas a estar expuesto a estrés, vas a estar expuesto a carga emocional y económica porque tienes una deuda, pero finalmente, si te sale bien, hiciste dinero sin tu dinero. ¿Cómo consigo entonces quien me dé capital, quien me preste dinero? Tienes que moverte, tienes que intentar en tu red de contactos ver de qué manera. Un ejemplo sencillo, un ejemplo básico, tal vez no tan fácil, pero posible. Tú puedes ir a quien tiene una casa o un terreno y le dices, mira, vamos a desarrollar aquí algo. Tú estás dispuesto, tú tienes la propiedad, yo consigo el capital. Ok, sí, estoy dispuesto. Luego vas a quien tiene el capital y le dices, mira, ¿te gustaría desarrollar en este terreno, en esta área, un conjunto de locales, una reforma para la propiedad, venderla y obtener una ganancia? ¿O un terreno vacío o un lote vacío? ¿Quieres desarrollar aquí entonces algo? Si acepta, estás uniendo quien tiene un recurso, que es el lote o la casa o el terreno, la propiedad, y quien tiene el capital. Juntas esto, ambos son beneficiados y tú obtienes una ganancia también económica, por supuesto, o una comisión. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Solicitaste un préstamo de un lote, préstamo de capital, inversión y tú ganaste dinero. Todos están contentos y tú lo puedes replicar. No, que eso no... Bueno, ya, no lo hagas, no lo intentes, que otro lo hará. Pero las alternativas y opciones están ahí y te las acabo de plantear. Esto es el poder del apalancamiento. Así es como se expresa esta estrategia y consiste en esto, en usar el dinero de otros para tú hacer más dinero. Algo que se estila mucho en el mercado de bienes raíces también, donde las personas compran propiedades a través de la deuda con los bancos, la propiedad se alquila, el inquilino paga la deuda y genera adicionalmente una ganancia para el propietario. Finalmente, al cabo de un tiempo, la propiedad ha sido pagada por el inquilino o por los inquilinos. Este
inversor tiene una propiedad que se aprecia en valor, que tiene una plusvalía en el tiempo, que no pagó él y que le generó a lo largo del tiempo también un retorno o una ganancia económica, ¿ok? Así que, pues creo que ya ha sido suficiente. Te he dado bastantes ejemplos de cómo tú puedes hacer esto, de por qué sí es real, de por qué las empresas y las personas aplican esta estrategia y de cómo tú lo puedes aplicar en tu realidad. Así es cómo las personas logran su libertad financiera a largo plazo y cómo construyen patrimonio a largo plazo. Así que si crees que has aprendido con este video, déjamelo saber en los comentarios, deja tu like para que YouTube recomiende este video a muchas más personas. Suscríbete a este canal para que puedas ver los próximos videos como estos que estaré subiendo en el futuro. Y recuerda, endeúdate para hacer dinero. Nos vemos en el próximo video.